ya casi que lo vamos a poner aquí en plantilla. Vamos a hablar de dos temas importantes. Uno, Catalina Guancha, ¿no? Se van a quedar ustedes alucinados con el tema de Catalina Guancha. Y un recuerdo para Luis Pérez Aguado, que ya nos comentará en esos cómics de historia canaria tan importantes que ocuparon toda una época y yo creo que todavía siguen, ¿no? Pero sobre todo aquella época fue increíble. José Farrugia, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, con ganas de hablar contigo y que nos cuentes una historia bonita y real de quién fue Catalina Guancha. Pues sí, digamos en continuación de lo que fue Memorias Guanches y de los personajes que he ido abordando, indígenas reales, ¿no? Que existieron pues en el siglo XVI, en esa época de contacto entre guanches y conquistadores. Uno que no aparece en el libro, pero que sí seguí indagando en su historia, es precisamente el de Catalina Guancha. La información que tenemos sobre Catalina Guancha no es que sea muy abundante. De hecho, no sabemos, por ejemplo, cuál es su nombre indígena. Esto, digamos, no es nada extraño, sino al contrario, en aquella época toda la documentación, digamos, colonial, tipo pues datas de repartimiento, protocolos notariales, testamentos, etcétera, nunca hace referencia a los guanches con su nombre originario, indígena, sino que ellos aparecen y ellas recogidos en los documentos a partir del nombre que reciben una vez bautizados, y que normalmente suele ser el nombre de su madrina o de su padrino, de manera que, en este caso, sabemos que esta mujer existió a principios del siglo XVI, Catalina. También sabemos que pertenece al bando de paces de Weimar. Saben que cuando se conquista la isla de Tenerife, bueno, pues momentos antes y durante la conquista, la isla se divide y están los denominados bandos de paces, que son aquellos que pactan con el conquistador y de alguna manera contribuyen, ¿no?, a la conquista de la isla, frente a los bandos de guerra, que son los que se resisten y luchan, ¿no? Bueno, pues Catalina, al parecer, procede del mencellato de Weimar y por tanto de un bando de paz. ¿Por qué es importante este dato? Pues básicamente porque vivir y proceder de un bando de paz implicaba a priori que había, digamos, un intercambio, ¿no? Tanto de ideas como de costumbres, etcétera, entre conquistador y guanche, y los guanches asimilaban de forma pues más rápida las nuevas normas, los nuevos protocolos y las nuevas, digamos, formas de vida introducidas por el conquistador. Y de hecho, en el año 1509, es decir, tan solo 13 años después de conquistada la isla Tenerife, Catalina Guancha, esto lo hacemos por unos protocolos notariales de un escribano, pues ella lo que hace es pedirle a un escribano público que haga interceder a los tribunales civiles y eclesiásticos porque quiere, digamos, renunciar o rechazar a su marido, acusándolo de que no hacía vida marital y de que con él no podía procrear. Entonces, claramente, lo que llama la atención de este caso, por un lado, es que una mujer indígena, apenas 13 años después de la conquista, ya conoce cuál es el protocolo que la Iglesia había establecido al efecto para, de alguna manera, dar la nulidad al matrimonio, ¿no? Y, por ejemplo, a partir de la documentación que hemos trabajado para los siglos XV y XVI fuera de Canarias, pues nos encontramos con que efectivamente el no procrear o el no hacer vida marital eran las principales causas por las que se concedía la nulidad del matrimonio, ¿no? De manera que ella recurre, ¿no?, a este, digamos, argumento, y lo cierto es que por la documentación que se conserva de la época, no sabemos muy bien en qué queda el caso, ¿no? Solamente tenemos constancia de esta petición, que además es una petición, y aquí es interesante también reflejar dos aspectos, ¿no? Es una petición, por un lado, que entronca con una costumbre indígena, es decir,
acabo de decir que ¿no? ella lo hace siguiendo las costumbres de la Iglesia Católica y demás, pero bueno, es interesante porque tal y como nos narra Fray Alonso de Espinosa en su libro sobre la historia, ¿no? de Tenerife, pues los indígenas canarios, en este caso los guanches, podían, tanto los hombres como las mujeres, podían rechazar a su pareja y, digamos, se decretaba pues lo que luego vendría a ser, ¿no? en época de la conquista, la nulidad del matrimonio, pero en la época guanche sin necesidad de que intervinieran terceras partes, ¿no? tribunales eclesiásticos o civiles, sino que, digamos, de mutuo acuerdo entre los propios, ¿no? miembros de la pareja, tanto la mujer podía rechazar al hombre como el hombre rechazar a la mujer. ¿El caso de Catalina Guancha es el único en Canarias? Pues no. Por ejemplo, tenemos el caso de la hija del que fuera el último Guanarteme de la isla de Gran Canaria, que ella reconoce, en una declaración que hace pues casi al final de su vida, reconoce tener hijos de 3 hombres distintos, ¿no? Y por tanto está reflejando pues que ha convivido con 3 hombres distintos, ¿no? Sin embargo, el caso de Catalina Guancha sí es especial porque es el primer y único caso que tenemos recogido en las fuentes documentales en donde una mujer indígena pide de forma exprofesa la nulidad del matrimonio siguiendo el protocolo establecido por la Iglesia. Claro, entonces yo lo que veo ahí, José, es que, es decir, que digamos que es el primer caso oficial, digamos que a través de papeleo y y no, cosas, ¿no? el primero, por lo menos es el primero del que queda constancia, Bueno, recogido exacto. en las fuentes. Pero que ya luego, pero ya que los aborígenes o como siempre tú dices, los indígenas, ya eso ya lo teníamos ya lo tenían de una manera natural, ¿no? sí, bueno, de hecho, lo tenían no solamente de una manera natural, sino que además era una práctica común y aceptada, sobre todo entre las mujeres que pertenecían a la élite social. De hecho, acabo de poner el ejemplo, ¿no? La hija del Guanarteme de Gran Canaria. En el caso de Catalina Guancha, siendo de un bando de paces como es Güímar, y habiendo accedido, ¿no? a ese protocolo y demás, lo que nos está reflejando también es que Catalina, sin duda, debió de ser una mujer importante socialmente dentro del mencellato de Güímar, ¿no? Debió de tener un estatus social porque no cualquier mujer indígena tenía en esa época acceso a escribano ni conocía la lengua del conquistador, ¿no? Entonces, insisto, es un caso muy, muy interesante, ¿no? Claro, claro. Pero a mí también me interesa, cuando ofrecemos, ¿no? esta información y demás, yo creo que es muy importante también reflexionar sobre este tipo de acontecimientos o este tipo de situaciones eran frecuentes. Bueno, pues por lo pronto, insisto, en Canarias, en fuentes documentales recogidas, es el único. Pero es que si nos vamos fuera de Canarias y analizamos lo que es la documentación desde el siglo XV hasta el XVI, hay algún que otro libro publicado en donde se refleja cómo los casos de nulidad matrimonial, las peticiones, digamos, son escasísimas, ¿no? Por ejemplo, hay un dato que yo citaba el otro día, y es que en la diócesis de York, en Inglaterra, en aproximadamente 100 años, es decir, en un siglo, solamente hay 6 casos, ¿no? Entonces, en el fondo esto lo que refleja es que probablemente, pues, hombres y mujeres, independientemente, ¿no?, de cómo les fuera en el matrimonio y de sus desavenencias y demás, lo cierto es que seguían conviviendo o cambiaban de pareja, pero no solicitaban lo que era la nulidad del matrimonio, ¿no? Porque, insisto, los casos a nivel europeo también reflejan que son muy pocos las peticiones. Qué curioso, ¿no? Es decir, es como si luego igual tenían otra vida a lo mejor, pero el vínculo eso se mantenía entonces, ¿no? ¿Cómo? Sí, y luego hay una cuestión también importante en el caso nuestro, ¿no? En el caso de Canarias, y es que la mujer es la que confiere y mantiene viva la estirpe, el linaje, ¿no? Y entonces, bueno, en el fondo, la petición de Catalina de esa nulidad de matrimonio, aduciendo, ¿no?, pues que no puede procrear, lo que refleja también es que, de alguna manera, ella quiere mantener su rol social como procreadora o mantenedora de la estirpe de la que ella proviene, que, insisto, ella venía seguramente de algún nexo familiar con el que fuera el Mensei de Güímar, porque, insisto, ella pertenecía a la élite social guanche, ¿no?, en época indígena. Fíjate tú, la historia es para poder procrear, fíjate, ¿no? Qué historia. Mira, ya que estás contando eso, José,
¿Qué bandos? Me imagino que la gente, el oyente podrá preguntarse, mucha gente, cómo eran las diferencias, los diferentes bandos. Tú antes hablabas del bando de paz, de ese bando de paz que tenía digamos, esos acuerdos con los conquistadores, pero y los bandos de guerra. Pero ¿cómo podríamos definir cada bando? Por ejemplo, el bando de Abona, en fin, ¿cómo sería? Mira, los bandos de pases mayormente son los bandos que están en lo que es la franja este y sureste de Tenerife. Y luego Anaga. ¿Por qué? Bueno, pues porque esa zona de la isla, si te das cuenta de la posición que tiene, ¿no? Esa costa mira hacia Gran Canaria, mira hacia, ¿no?, lo que es el continente africano. Esa zona de la isla fue la que fue frecuentada por religiosos, entre ellos bolaños, antes de la conquista de Tenerife. Es decir, se supone que es la zona que más contactos mantuvo con el conquistador antes de la conquista, y por tanto la que de alguna manera, fruto de esos contactos, pudo llegar a acuerdos con el conquistador. Estos bandos de pases, ¿por qué se caracterizan? Bueno, pues entre otras cuestiones, porque los miembros de estos bandos de pases que participan en la conquista, luego como, digamos, premio o como recompensa, una vez conquistada la isla de Tenerife, reciben lotes de tierra o reciben bienes para poder integrarse de forma satisfactoria en la nueva sociedad. Ojo, porque Anaga, he dicho que es un bando de pases, pero Alonso Fernández de Lugo, que era un personaje pues que no cumplió en reiteradas ocasiones con los acuerdos a los que se llegó con estos bandos de pases, pues llegó a capturar esclavos procedentes de estos bandos de pases, como fue el caso de Anaga, ¿no? Lo cual motivó reiteradas protestas ante los reyes católicos, porque guanches procedentes de Anaga eran capturados como esclavos sin, ¿no?, como digo, tener que ser capturados porque pertenecían a los bandos de pases, ¿no? ¿Y qué pasa con los otros bandos, los bandos de guerra? Bueno, pues son los bandos que se rebelan contra el conquistador y vienen a corresponderse con todos los de la otra zona, ¿no?, de la isla, todo lo que es el norte y noroeste, y de alguna manera, bueno, pues son los que se levantan en pie de guerra y luchan contra ellos, pues tanto en las distintas batallas, ¿no?, de la conquista de Tenerife, y la mayoría de los esclavos que luego son vendidos en mercados esclavistas en el Mediterráneo, caso de Sevilla y Valencia, pues proceden precisamente de estos bandos de guerra. Mira, y Yazagua, por ejemplo, podría ser uno, y sin embargo está en el de paz, ¿no? ¿O no? Claro, lo que pasa es ¿Cómo que... que fue uno de los últimos que aguantaron, digamos? En el caso de Ichazagua, lo que estamos hablando es de alzados, que es distinto, es decir, alzados son aquellos guanches que se refugian mayormente, ¿no?, en las zonas de montaña, se retiran, y bueno, en el caso de Ichazagua efectivamente está en lo que viene a ser el territorio de un bando de paz, pero está refugiado en lo que se llama hoy el Roque del Conde, ¿no?, la montaña de Ichazagua, y se rebela contra el conquistador, pero estos son alzados. Sí, mira, una cosa, no sé, el otro día hablando con un amigo, estábamos hablando estamos hablando del Mensallato Abona y tal, y surgió el tema de Imobad, ¿no? Imobad realmente era una zona, ¿qué pasa? Que cogía el territorio, digamos, de Abona y tiraba hacia arriba, hacia las montañas, hacia la parte de Taoro. Sí, efectivamente. De hecho, está recogido, si no me falla la memoria, en el tomo 1 de Juan Bettencourt Alfonso, cuando habla de la parte de los topónimos y de la parte del sur, y él plantea un poco pues lo que viene a ser la extensión de ese territorio en concreto, de Imobach. Y ya que salió el tema ahora mismo de Ichazagua, hay un libro publicado recientemente, hace aproximadamente creo que 3 años, de Nelson Frías, que él cuestiona la veracidad o la existencia de este personaje de Ichazagua, porque, bueno, él plantea que se trata de un error, de una transcripción de un documento que llevó a Bettencourt Alfonso a cometer un error y a identificar a un personaje, en este caso Ichazagua, a confundirlo con el nombre que se le daba a un barranco de la zona, ¿no? Y entonces, bueno, existe esa otra lectura también alternativa, ¿no?, que cuestiona, pues como digo, la existencia de este personaje, de Ichazagua.
Luis, José, estamos en primero, tenemos tantas ganas de saber y sabemos tan poco, tío, que mira, una cosa, quiero hablar contigo y el tiempo se me va, se va, y claro, y no te das cuenta que un tema, abrimos un campo por un lado y se va derivando a otras cosas que van saliendo, ¿no? Mira, Sí. una cosa, quiero que me hables un poquito ahora porque tengo dos cosas para hablarte, de Luis Pérez Aguado por una parte y luego también que me cuentes esta exposición que vas a ver descrito en piedra que tienes en la zona de Anaga, ¿no? ¿O dónde está? En En Garachico, ¿no? Garachico, en En Garachico. Garachico. Bueno, coméntame de Luis. A Luis se le debe muchísimo. Bueno, Luis Pérez Aguado tristemente falleció el pasado 3 de octubre. Probablemente mucha gente lo conoce porque además de muchos otros libros que él escribió, pues él fue el autor de unos cómics que vieron la luz a finales de los 70, en concreto a partir del año 1978, y que llevaban por título Los aborígenes de Canarias. Y se fueron publicando por tomos, por entregas. Y bueno, en aquella época, te podrás imaginar, en una época en la que nosotros no teníamos prácticamente sino la 1 y la 2, no habían redes sociales, no había internet, todo lo que llegaba a nuestras manos lo devorábamos, ¿no? Y más en un mundo en donde pues prácticamente no existían publicaciones sobre los contenidos canarios y mucho menos sobre el mundo guanche, ¿no? De manera que las publicaciones de Luis Pérez Aguado marcaron a toda una infancia canaria de finales de los 70, que creció con aquellas lecturas, y lecturas además que supusieron un punto de inflexión en lo que se venía publicando en Canarias por muchos motivos, ¿no? Piensa quien ha accedido a este tipo de cómic, recordará que las ilustraciones, cuando uno leía el cómic, ¿no? Recordaban muchísimo estéticamente a las de Mortadelo y Filemón, a la Rue 13 del Percebe. De hecho, era como ver a los personajes de la Rue 13 del Percebe caracterizados como guanches, ¿no? La cuestión es que, según comentó en su día Luis Pérez Aguado, su hermano, que es el ilustrador, llamó por teléfono a Ibáñez y le pidió permiso para hacer unas ilustraciones que en cierto sentido recordaban pues a las que él hacía, ¿no? Entonces, bueno, le dieron el permiso, las publicaciones salieron hacia adelante y, bueno, yo casualmente tuve la ocasión de coincidir con Luis Pérez Aguado hace ya unos años, que él estuvo en una presentación de un libro mío y me acuerdo que se acercó al final de la presentación a la mesa para darme las gracias por el libro, ¿no? Por lo que ahí comentaba y tal. Y yo le dije, no, Luis, al contrario, las gracias te las tengo que dar yo a ti porque probablemente si no hubiera sido a lo mejor por tu cómic, ¿no? Y por esas lecturas de niño que yo hice también en la biblioteca de mi padre, yo a lo mejor no habría seguido el camino, ¿no? De la arqueología o de la historia, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me marcaron, ¿no? Y sé de muchos otros compañeros, claro. Sí, otros muchos compañeros que acabaron haciendo historia porque también leyeron aquellos cómics de niños y, bueno, les abrió como la mirada, ¿no? Claro. ¿Cuántas cosas nos marcan, no? ¿Cuántas cosas nos marcan? Y después con el paso del tiempo miras hacia atrás, mira tú, imagínate tú cuando cogía, que a todos nos marcó, ¿no? Aquellos cómics y tal. Y ahora, y claro, tú creciste con aquello y ahora lo ves a él, o lo viste a él. Y claro, ¿sabes cómo se transmite esa energía, ¿no? Y tú decirle, si tú supieras, ¿no? Todo lo que yo te debo a ti, ¿no? Exacto. De alguna manera, ¿no? Exacto, yo creo que eso es lo bonito de la vida, ¿no? Claro. De hecho, bueno, me consta que no es el único caso, ¿no? Me consta que de hecho el muro de él estos días se ha llenado de mensajes de reconocimiento a su labor, ¿no? Porque, insisto, él además era maestro y era una persona muy comprometida con los contenidos canarios y, bueno, pues, como digo, sembró muchas semillas, ¿no? Qué pena que con el paso del tiempo que ha pasado ha conseguido muchas cosas, pero desgraciadamente yo no sé por qué, siempre acabamos hablando de lo mismo, ¿no? No llega a cuajar esta historia, no sé dónde está la historia, ¿sabes? Los contenidos, en fin, es que, mira lo que te estaba diciendo antes, digo, mira tú el hambre que tenemos, que empezamos a hablar de una cosa, estoy completamente seguro de que cualquiera de nuestros oyentes que nos está escuchando, se le ocurren mil cosas, derivan un tema por otro, porque no sabemos, y queremos saber, Bueno, coméntame esta exposición de escrito en piedra.
Pues Escrito en Piedra es un proyecto que hace un recorrido por el mundo rupestre de Canarias. Es un proyecto, por tanto, de carácter regional. Están representadas todas las islas y los principales yacimientos de cada una de las islas. Entonces, ahora actualmente está expuesta en lo que es el espacio cultural Caja Canarias de Garachico y es un proyecto que cumple ahora el 10º aniversario. De manera que, con motivo de este 10º aniversario, lo que se ha hecho es volver a reeditar el catálogo. Hemos sacado una nueva edición ampliada y revisada con nuevos yacimientos con respecto, ¿no?, a lo que fue la edición original que se publicó en el 2014. Y con motivo también de este 10º aniversario, lo que hemos organizado es una jornada que se va a celebrar el sábado 19 de octubre, en la que, pues va a haber una feria gastronómica, feria de artesanía, visitas guiadas a la exposición, un concierto de cierre, ¿no?, de música de raíz, y luego también la presentación del catálogo y una mesa redonda en la que van a participar 2 catedráticos, Carmen del Arco Aguilar por parte de la Universidad de La Laguna y Pablo Atoche por parte de la Universidad de Las Palmas, para abordar pues las principales claves sobre el mundo indígena canario, ¿no?, en cuanto a fechas, poblamiento, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a llevar a cabo el 19 de octubre en el espacio cultural de Garachico. Pues muy bien. Oye, hemos dado, casi que llevamos media horita casi hablando, se nos fue todo el tiempo. José Farrugia, gracias por habernos enseñado. Yo te tengo que agradecer una cosa, una de las cosas que yo creo que aprendí a hablar de indígenas. Todo el mundo habla de aborígenes, pero yo creo que fue la primera vez que yo hablé con alguien que hablaba de indígenas, el término indígena, ¿no? Y cada vez que hablo contigo siempre me acuerdo de eso. Siempre me acuerdo de eso. Pues nada, José, gracias y seguimos en contacto, ¿vale? Un placer. Un placer. Seguro, igualmente. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino.